estudiantes. Para el día de hoy, siguiendo la malla o los ejes temáticos, tenemos que vamos a ver distancia entre dos puntos y punto medio de un segmento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo para calcular o determinar la distancia entre dos puntos y hallar el punto medio de un segmento cualquiera que esté determinado por esos dos puntos? Entonces no es que básicamente tú vas a agarrar una regla y mediste la distancia. No siempre es así. ¿Por qué? Porque para ello lo debemos determinar o lo debemos demostrar a través de estas dos ecuaciones. La primera ecuación es sobre la distancia, que es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de sus componentes en x elevadas al cuadrado más la diferencia de las componentes en y elevada al cuadrado. ¿Ok? Si medio observamos por allí, eso es prácticamente la aplicación del teorema de Pitágoras. Y para determinar las coordenadas del punto medio de un segmento cualquiera entre dos puntos, aplicamos esta fórmula o ecuación, que el punto medio es igual a la sumatoria de las componentes en x dividido en 2 y la sumatoria de las componentes en y dividido en 2. ¿Ok? Entonces, con esas dos ecuaciones o fórmulas, nosotros podemos determinar cualquier distancia entre dos puntos en un plano cartesiano o el punto medio de ese segmento de esos dos puntos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? A través de un ejemplo muy práctico lo vamos a demostrar, lo vamos a ver y lo vamos a representar de paso, porque la demostración tiene que ver cuando tú lo representas gráficamente. Entonces, un ejemplo práctico o muy particular es este que se muestra a continuación, donde me dicen sean los puntos A con coordenadas menos 2, 6 y el punto B con coordenadas 5, 1. El ejercicio me diría, represéntelo gráficamente, halla la distancia entre esos dos puntos y calcula el punto medio y también represéntalo gráficamente. Entonces, ¿qué fue lo que hice inicialmente? Lo primero es representamos ese punto A y ese punto B en nuestro plano cartesiano. Ahora vamos a ver qué distancia hay. Repito, no es que tú vas a agarrar una regla y lo vamos a medir, porque todo va a depender de la escala que tú le diste a cada uno de los semiejes. Entonces es demasiado importante que tú, cuando traces tu plano cartesiano, lo dividas todo a una misma escala. La recomendación o sugerencia es que tenga 1 centímetro para cada uno de los semiejes, de tal manera que cuando lo vayas a medir y según el resultado, entonces te dé exactamente en la regla lo que nos dé con esta ecuación que vamos a aplicar. Entonces, ya con el ejemplo ya graficado, entonces ¿qué voy a hacer? A través de la ecuación, reemplazar, después grafico el punto medio y ustedes verán que eso va a ser nuestro resultado. Entonces, haciendo esto, aplicamos primero la fórmula de la distancia entre dos puntos. La recuerdo una vez más. Que es esa que está allí. Ahora, si me dan dos puntos y tengo aquí coordenadas x1 y x2, ¿cómo voy a saber o cómo vamos a saber cada uno de nosotros cuáles son esas coordenadas o componentes? Entonces nos vamos a los puntos. Y nosotros sabemos que todo punto tiene coordenadas x, y. Ahora, como si yo sé que aquí es x y aquí es x, ¿cuál es x1 y cuál es x2 o y1 o y2? Fácilmente tú vas a elegir cualquiera de los dos puntos como primer punto y segundo punto. Como el punto A está primero, entonces le colocamos a sus componentes x1 y y1 y por consiguiente al otro x2 y y2. ¿Qué pasaría si yo lo tomo al contrario? A este x2, y2, x1, y1 no va a pasar absolutamente nada. Lo único que va a pasar es que nos va a dar el mismo resultado. Entonces ahora, tomando estos valores y en nuestra ecuación, reemplazamos los valores. Haciéndolo, nos queda distancia igual a la raíz cuadrada de x2. Y dijimos que x2 vale 5.
menos el valor de x1, pero x1 vale menos 2, pero yo no puedo colocar menos 2. Lo colocamos entre paréntesis también y lo elevamos al cuadrado. Luego, el valor de y2 y el valor de y2 vale 1, menos el valor de y1 que vale 6 elevado al cuadrado. Ahora, resolvemos lo que podamos resolver. Raíz cuadrada, 5 menos por menos da más, y me queda aquí 5 más 2, para no hacerlo en un solo paso. Luego aquí, 1 menos 6, recordemos que al restar dos números, eso es lo que se llama una suma algebraica. Y se aplica la regla de los signos para la suma. Número de signos diferentes se restan normalmente y se coloca el signo del número mayor en módulo. En módulo este es mayor que el 1, el 6 es mayor que el 1. No estoy hablando del menos 6, sino del 6. Y el signo del 6 es negativo y por esa razón me quedó menos 5. Ahora resolvemos lo que podamos resolver. 5 más 2, 7. Este lo quise dejar igual. Luego, 7 por 7, 49. Más, aquí aplicamos una propiedad de potenciación. Toda base, o una definición mejor dicho, toda base negativa elevada a un exponente par da como resultado un número positivo. Menos 5 elevado al cuadrado y 49 más 25 me da la raíz cuadrada de 84. Pero si yo lo voy a medir con una regla, obviamente tú no vas a saber, o en la regla no me va a aparecer la raíz cuadrada de 84. Por tal motivo, con nuestras calculadoras le sacas la raíz cuadrada de 84. Yo sé que la raíz cuadrada de un número es buscar un número que multiplicado por el mismo te dé, en este caso, 84 o cercano a 84. Por ejemplo, 8 por 8 es 64, 9 por 9 81. Se acerca al 84 porque 10 por 10 es 100. Entonces 9 por 9 81. Esto es 9, me sobra 3. El resultado va a estar entre 9,1 y 9,2. Esto es aproximadamente 9,16 centímetros. ¿Por qué centímetros? Estamos calculando una distancia. Y si es una longitud, me da en centímetros, milímetros, metros, kilómetros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hago para colocar ese 9,16 con una regla? Lo vas a medir con una regla. Obviamente que ya lo vamos a hacer. En el caso ustedes lo van a hacer. Y estoy 100% seguro que cuando tú midas esta recta con tu regla y hayas dividido cada uno de los semiejes a 1 centímetro, esto exactamente en tu regla te va a dar 9,1, y es decir, te va a dar entre 9,1 y 9,2. ¿Ok? Ahora, debo calcular el punto medio. El punto medio es igual a la suma de las componentes en x, es decir, x1 más x2. ¿Ok? Entonces, la ecuación es x1 más x2. Reemplazando me queda el valor de x1 es menos 2, más el valor de x2 que es 5, y todo dividido entre 2. Y para la componente de y, recordemos que esto es un punto que yo voy a graficar. Para y, esto es 6 más 1, la componente de y es 6, la componente de y2 es 1, dividido entre 2. Esto es igual, 5 menos 2 es 3, sobre 2, y 6 más 1 es 7, sobre 2. Y esto implica... ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Y esto implica, porque 3 medios
¿dónde lo vamos a ubicar allí? 3 medios es 3 medios dividido entre 2, o 3 dividido entre 2 es 1.5, y 7 dividido entre 2 es 3.5. Ahora, yo sé que esta es la componente de X y esta es la componente de Y para graficarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar en nuestro plano cartesiano en X 1,5, que obviamente está aquí, que es el mismo 3 medios. Y en Y es 3.5, que es 7 medios, que estaría o está aquí. Y ahora lo que hacemos es intersectarlo, ¿ok? Al intersectarlo, es ese que está allí. Y ahora sí. Ahora tú vienes y agarras tu regla y mides desde el punto hasta el punto B, desde el punto medio hasta el punto B, y te va a dar exactamente desde el punto medio hasta el punto A. Entonces, de esa forma, hemos demostrado, o se demuestra, cómo determinar la distancia entre dos puntos y el punto medio de un segmento. Eso lo hace uno también, por lo menos en el caso nuestro, nosotros vimos en ese primer periodo la distancia en función lineal. Y en la función lineal, cuando se representa gráficamente una función, basta con que tú le des solo 2 puntos para tú representar una recta. En esa yo sé que una recta, y ustedes también lo saben, que una recta tiene infinitos puntos, pero basta determinar 2 puntos cualquiera en una función para uno representarla gráficamente. De todas formas, nosotros vamos a continuar, esto lo vamos a socializar, y mientras tanto, en pequeños ejercicios que les envié por la plataforma, traten ustedes traten de resolverlo, y mañana, cuando nos estemos reuniendo en la semana, lo socializamos, y por favor, si tienen dudas, las discutimos. Entonces, muchas gracias.